todos. Es para mí un honor poder iniciar oficialmente con el área de arte de este Congreso de Filosofía, Arte y Derecho, con esta gran mesa, con alguien que puedo decir que he trabajado con él, que tengo el gusto de haber trabajado, de conocerlo, como es Ryu Murillo Beida, a quien le agradezco que haya aceptado estar este día en esta mesa, agradeciéndole también a todos sus ponentes, a cada uno de ellos el tiempo que nos están dando, y esta mesa, como bien lo dicen, es de verisimilitud, realismo y narrativas atípicas, y nos la coordinó y nos hizo el favor de estar en esta mesa Ryu Murillo Beida. Él es egresado de la ahora llamada Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, para los que no recuerdan antes, CUEC, y se ha desarrollado como guionista, asistente de dirección, sonidista y docente de su alma mater y demás universidades. Y sin más preámbulo, creo que le doy paso a esta mesa, que antes que iniciarla les quiero decir que como directora, como coordinadora de arte de este congreso, para mí es un honor poder presentar una mesa con cineastas, con creadores de cine, donde nos van a dar una visión muy distinta a lo que tiene la filosofía y el derecho, y aquí el arte se hace 100% presente. Y Ryu, te cedo los micrófonos para que den inicio a esta nueva mesa. Gracias. Muchas gracias, y no podía desbloquearlo. Gracias, Natalia, por la presentación, y gracias a el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por esta invitación a este quinto Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Derecho, FIARDE. Les doy la bienvenida a esta mesa que lleva por título Verosimilitud, Realismo y Narrativas Atípicas, donde pues justamente me interesa que platiquemos ese tipo de cine que no tiene las estructuras clásicas que estamos acostumbrados a ver, y sin embargo son grandes películas, grandes estructuras, y tengo el honor de que me acompañen cuatro personas dedicadas al cine, a las cuales admiro profundamente. Con una de ellas tuve la gran oportunidad de trabajar cuando éramos estudiantes, y pues nada, gracias, bienvenidos, y procedo a presentar a nuestros grandes invitados. Quiero iniciar con Esther Bernal. Ella es profesional con experiencia en distribución cinematográfica y ventas internacionales, enfocada en la distribución desde el 2011. Ha trabajado en festivales de cine en el área de programación. Colaboró durante 5 años en Alphaville Cinema, que es una distribuidora independiente enfocada en el cine de arte. Del 2018 al 2019 trabajó en el IMCINE, en la coordinación del EFICINE, en la parte de distribución. Para quien no lo sepa, el EFICINE es un estímulo fiscal que se otorga a las películas mexicanas, ya sea para su producción o para su distribución. Esther formó parte del área de distribución y también fue coordinadora de programación del Festival Black Canvas en el 2019 y 2020, así como colaboró en la licenciatura de cine de la Universidad de la Comunicación, y actualmente es la directora de distribución de Somos Piano. Esther, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En segundo lugar, quiero presentar a Sofía Gómez Córdoba. Ella es originaria de Aguascalientes, estudió cine en la Universidad de Guadalajara y un máster en gestión de la innovación. Trabaja como productora, editora, guionista y directora. Con el objetivo de incentivar a la industria fílmica en provincias mexicanas, en el 2015 cofunda la productora Bruja Azul, que es una empresa productora y de servicios de postproducción, que dirige desde su fundación. Es co-guionista de la película Somos Maripepa, dirigida por Samuel Kishi en el 2013, y de Los Lobos, también de Samuel Kishi, en el 2019, que fue nominada a 13 Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluyendo Mejor Guión Original. También fue nominada como Mejor Película Iberoamericana en Los Goya, que es el Ariel o el Oscar español. Y es directora también, directora y guionista de Los Años Azules del 2017, que es su ópera prima como directora y productora, la cual ganó el premio FIPRESI y el premio Mezcal como mejor directora en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. También ganó mejor película en el Festival de Guanajuato y en el Festival de Monterrey. Además, fue nominada al Ariel como mejor ópera prima. Y en el 2022 incursiona en la dramaturgia con la obra Kira, en colaboración con el director Hugo Arrevillaga, y prepara la filmación de su segunda película como directora, que lleva el título de Después. Sofía, gracias por tu presencia.
Muchas gracias por invitarme. En tercer lugar, y tengo un cariño muy especial por él porque fuimos compañeros de generación en el CUEC, quiero presentar a Lenin Treviño. Él es cineasta egresado de el CUEC, ahora llamada ENAC, y su cortometraje 24 grados 51 minutos latitud norte fue nominado al Ariel como mejor cortometraje de ficción y obtuvo el premio Orona en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. Su ópera prima, La Paloma y el Lobo, participó en el Festival de Locarno y entre los múltiples reconocimientos que recibió, fue nominada también a 4 Arieles, entre ellos Mejor Ópera Prima. En el 2021 estrena en Sundance su cortometraje más reciente, El sueño más largo que recuerdo, que es una pieza que participa como selección oficial en el Festival Cinevi, en el Festival de Leeds y en el Festival de Cine Latino de Toulouse, donde obtiene además el premio a Mejor Cortometraje. También participó en el Festival de Morelia y en el Shorts México, donde obtuvo 5 premios. Finalmente, forma parte de este cortometraje de la Semana de la Crítica en Cannes. Lenin, gracias por estar aquí, hermanito. Qué bonito volverte a ver. Hola, hola, hola. Gracias, muchas gracias. Y en última instancia, y no por ello menos importante, Claudio Signorello se ha desarrollado a través de 9 años como director de programación del festival, bueno, se desarrolló, perdón, del Festival Internacional de Cortometrajes Short Shorts, el cual dirigió desde el 2010 hasta el 2014. Fue director de programación del Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la ciudad. Formó parte también del comité de selección y fue miembro del equipo de programación del Festival de la Riviera Maya en el estado de Quintana Roo. Es curador y programador de distintos ciclos de cine, retrospectivas, enfoques de cineastas contemporáneos consagrados, los cuales provienen de muchas partes del mundo y los ha presentado en Cineteca Nacional. Es director y productor de Cicra Films, que es una compañía de cine independiente y distribuidora de cine con cualidades artísticas. Además, es el fundador y director artístico del Festival de Cine Black Canvas y su ópera prima, La Rueda conoce mi nombre, se encuentra en el proceso de postproducción. Además, y por si no fuera poco, fue docente del Centro de Capacitación Cinematográfica y actualmente es el director de la licenciatura en cine de la Universidad de Comunicación, donde también tengo el gran honor y placer de participar como docente. Claudio, gracias por tu asistencia. Gracias, Ryu, un placer. Lo mismo digo, lo mismo digo. Bueno, quiero comenzar esta plática que lleva por nombre, y lo tengo que repetir porque es el pretexto del título del nombre, lo voy a decir ahora. Se llama Verosimilitud, Realismo y Narrativas Atípicas, y se llama así por un artículo que escribió Christian Metz, que se llama El decir y lo dicho en el cine, hacia la decadencia de lo verosímil, y es una pregunta. Y es un ensayo que es muy interesante, compara la verosimilitud con la censura y lo desarrolla de cierta manera, pero me encantaría citar solamente 2 pequeños fragmentos porque es justamente el pretexto de la mesa. Y en una parte dice, lo verosímil desde el principio es reducción de lo posible. Representa una restricción cultural y arbitraria entre los posibles reales, lo cual lo hace inmediatamente censura. Entre todos los posibles de la ficción figurativa, pasarán solamente los autorizados por los discursos precedentes. Y más adelante dice, lo verosímil es, por definición, la naturalización de lo convenido y no lo convenido mismo. Estas 2 frases me dan el gran pretexto para tener a estos 4 personajes del quehacer cinematográfico nacional, porque precisamente Sofía y Lenin hacen un tipo de cine que no encaja con esos estándares estructurales aristotélicos de principio, medio y fin, o los tienen, pero están estructurados de manera distinta, o son películas episódicas, que eso lo tiene mucho el cine de Sofía, y además Esther y Claudio, que se dedican a la promoción de este cine, lo cual me parece a mí personalmente muy importante para poder ampliar la filmografía que tiene México, y por eso me parece tan importante tener a estos 4 personajes aquí. De nuevo, a los 4, muchas gracias por su presencia.
Y me gustaría iniciar, esto va a ser una charla y más adelante responderemos algunas preguntas que se vayan formulando entre los asistentes. Pero para empezar quisiera preguntarle a Sofía, porque Sofía muchos de sus guiones son en coautoría. Y a mí me llamó mucho la atención este tipo de películas escritas en coautoría porque en este entrenamiento cuequero muy formal que por lo menos yo tengo y que Lenin se supo salir de ahí, eh, entender ese tipo de cine en una coautoría es complicado de concebir. Entonces, quisiera empezar por ahí, Sofía. ¿Cómo logras esa conjunción con Samuel y con los demás guionistas con los que has trabajado para estructurar este tipo de historias que básicamente son episódicas, no es ni bueno ni malo, y logra transmitir lo que están sintiendo los personajes, aunque no haya un conflicto aristotélicamente tan planteado? Qué interesante cómo esas dos citas que hiciste y justo hablar de la verosimilitud en función de que al final es una construcción artificial, ¿no? En mi caso, pues como guionista, a mí me gusta partir de la idea de que un proyecto es o debe ser lo que necesita. Y lo que necesita puede ser una estructura muy, muy clásica con una cadena causa-efecto, pero también puede no ser eso. Y como que ha dado un poco la casualidad, quizá un poco menos en el caso de Los Lobos, que es un poco más lineal la película, que la idea misma y el lugar del que proviene, que han sido lugares primordialmente emotivos, no tanto como lo que le llaman en inglés el strong storytelling, o sea, una idea que es básicamente lo que probablemente te permita tener más ventas para tu película. Y en función de esa esencia que ha sido emotiva, es que nos hemos puesto a trabajar. Yo personalmente tengo una obsesión con las estructuras, en parte porque estuve unos años dando clases de guión en la Universidad de Guadalajara y justamente siempre me pareció muy curioso cómo en muchos ámbitos se establecen reglas, ¿no? Reglas un poco, creo yo, tratando pues de evitar la incertidumbre en un ambiente que es altamente incierto y de poder decir bueno o mal, bueno o malo, cierto, falso, correcto, incorrecto, en un contexto que es completamente subjetivo. Y sin decir que a mí no me gusta el cine mucho más clásico, comercial, o sea, hay mucho que me gusta muchísimo. Creo fielmente que cada proyecto tiene su esencia y que esa esencia requiere herramientas distintas. Entonces, esta obsesión por la estructura se da en función de que las estudié como para explicarlas, ¿no? Y en esas explicaciones que hacemos de películas, los docentes, de pronto yo me daba cuenta de que se decía que una película tenía, o sea, se le buscaban los tres actos, aunque no los tuviera, se le buscaba una relación causa-efecto a las acciones, aunque no estuvieran ahí, porque no se podía concebir desde cierta perspectiva muy academicista que una película funcionara sin esas cuestiones. Y entonces yo pensaba mucho en relación con el cine documental, cómo progresan las películas documentales y también en función de otras películas de ficción que mezclan claramente lo episódico con lo más clásico, pero también otras cosas. Y pensaba mucho en la música, que es una afición que tengo y cómo a veces el cine tiene una dimensión musical que puede ser incluso mucho más fuerte que la dramática y que ahí está, pero que en lo académico luego no se le entiende. Entonces, bueno, cuando yo escribí con Kishi Somos Maripepa, que lo escribimos los dos, y después Los Lobos, que también estaba otro guionista, pensamos, bueno, ¿qué necesita esta película? En el caso de Los Somos Maripepa, de entrada se quería hablar de 5 chavos, pero tantito más de uno.
eso ya es un desequilibrio, que es una asimetría que no es muy deseable. Y yo lo sabía bien porque había conocido y había estudiado muy bien las estructuras, pero de todos modos se me hacía súper interesante ver cómo podíamos hacer que funcionara. Y entonces echamos mano de cómo hilar los eventos narrativos o los episodios o los bloques enteros a través de esas otras herramientas que incluyen la dimensión musical, y partiendo además de una visión muy, como muy abierta y muy generosa para el equipo creativo que viene después. O sea, yo como guionista saber, bueno, dejamos una estructura que tenga una progresión, que los personajes estén claros, eso obviamente era muy importante, y saber los bloques como para qué funcionaban y por qué estaban ahí, y dejar algo lo suficientemente estable como para que después, ya a la hora de filmar la película, se registrara una parte en documental, porque así se hizo, y después en montaje probablemente se alteraran muchas cuestiones. Y entonces el resultado es una estructura, en el caso de Somos Maripepa, que incorpora muchas de esas herramientas, y que entonces naturalmente, porque el material así lo daba y porque un poco el guión así lo procuró o lo dejó abierto, el resultado es una estructura de pronto más parecida a un documental. Y creo que la clave pues está en no resistirlo y asumir el riesgo, porque en efecto es un riesgo. En los años azules era un súper riesgo, y además estábamos en una sola locación, y entonces decía, o si nos queda mal va a ser la película más aburrida del mundo. Pero ya estaba así, o sea, tratar de voltearla hacia otro lugar hubiera sido algo que hubiera ido contra la esencia. Ya, sí, no, y me parece que funciona porque no hay un conflicto clásico aristotélico, pero a mí me parece que se redondea con este personaje que llega a mudarse a esta vecindad, todo lo que provoca y después pues se va, ¿no? O sea, sí es muy episódica, pero a mí me parece que tiene una estructura muy clara, entonces aburrida no me parece. ¿Y qué tal dirigir a ese gato? Gracias. Bueno, en efecto, Diana, justo sabíamos que, bueno, dentro de todo el armado de bloques y de todo lo despanzurrado que podía de pronto hacerse la estructura con los distintos personajes, había un elemento que lo amalgamaba, que es precisamente un personaje que es el que tiene el arco más claro, más pronunciado, y que la película se iba a contener precisamente en el marco de ella llegando y luego, bueno, irse, después se van todos, pero digamos que ella sería el detonante de los clavos, ¿no? En ese marco. De acuerdo, muchas gracias. En ese sentido, Lenin, tus películas son más lineales, y las has trabajado solo, pero en una entrevista hablaste de El sueño más largo, que viene a partir de una anécdota de Petra, ¿cierto? ¿O yo lo entendí mal? Es el sueño más largo que recuerdo nace de una anécdota, o sea, de una conversación con la hija de un desaparecido político, que me compartió justamente el sueño más largo que recordaba, en el que veía a su padre, ¿no? Y a partir de esa conversación que tuvimos, que nace de un sueño, nace de una ensoñación, empezamos a estructurar el corto posible, la historia posible, que luego suele ser una variante muy clara en términos justo de verosimilitud, o cómo escribes una historia, o cómo escribes cómo construyes un relato. Normalmente cuando te acercas a las distintas realidades de nuestro país, te aproximas como aspirante a autor cinematográfico ya con la convención de que esto es un tema. Entonces te acercas a estas realidades como un tema, y justamente estos temas ya están redactados, estos temas ya están organizados de tal forma que puedan ser contables, ¿no? Que puedan ser dichos, que puedan ser nombrados. Y esta estructura
ya existe. Entonces tú como cineasta accedes no a la realidad con sus complejidades, con sus silencios, con sus aristas, a lo que accedes es a un tema ya redactado en función de a lo mejor una tesis académica o de una bien intencionada investigación política o de derechos humanos. Y a mí lo que me entusiasmó de esta posibilidad es que pues más bien nace de una intimidad que debido al pensamiento moderno en el cual fuimos educados, normalmente deja fuera las pequeñas historias, las historias íntimas, porque se subordinan al gran tema, a la gran anécdota, a la gran historia, ¿no? Que deja fuera, por una construcción muy elemental de centros y periferias, nos deja fuera a nosotros y a nosotras, ¿no? Desde nuestra vinculación o relación con los temas. De ahí viene esa película, de ahí viene el corto, y traté de hilarlo con lo que comentabas ahorita, ¿no? Sobre las convenciones de conectarlo, perdón, de la verosimilitud y de dónde vienen estos otros relatos, también las estructuras, como estaban platicando ahorita. Y pues de ahí viene de ese cuentito y de la necesidad de compartir estas otras intimidades que pues quedan fuera incluso de los relatos históricos bien intencionados o como sea que les podamos decir, ¿no? Que siempre son subjetivos, aún la historia, ¿no? Nunca es 100% objetiva, digamos. No, por supuesto. Y conectando directamente con lo que estás diciendo, la paloma y el lobo, hablas de no hacer una investigación o que no es necesaria agarrar a la situación como un tema. La paloma y el lobo está retratando una realidad del norte, manejas, y esto yo lo puedo decir porque estudié con Lenin, manejas las metáforas visuales de una manera que es muy atractivo, pero la pregunta básicamente es, ¿investigamos algo para la paloma o es justamente esta tradición oral de la gente que vive en esos lugares, esa experiencia propia? La paloma, ¿de dónde salió? Pues sí hay siempre un diálogo o una investigación, o sea, qué está pasando socioeconómicamente, culturalmente, en qué etapa nos encontramos al momento de hacer la película respecto a la guerra contra el narcotráfico, que ya era un tema que emanaba, ya era un tema que exigía o demandaba ciertas narrativas, ciertas aproximaciones, ciertos hilos dramáticos, etcétera, ¿no? Lo único que hicimos fue, incorporando un poquito el pensamiento contemporáneo, hablando de las artes, ¿no? El pensamiento contemporáneo de las artes fue incorporarme a mí como morro del norte de México, desde mi periferia, desde mi barrio obrero, incorporar mi subjetividad, mi experiencia y desde mi experiencia dialogar con estas narrativas que ya estaban perfectamente estructuradas dentro del cine mexicano como hábito que se convirtió en canon, que se convirtió en convención, que se convirtió en verosimilitud, ¿no? Pero si hay una investigación, lo único que yo propongo con mi película es incorporar en un diálogo lo más horizontal posible mi experiencia como habitante del norte, de Linares, Nuevo León específicamente, y que en efecto se enfrentó a estas violencias, sobrevivió a estas violencias, y desde ahí contarlo, ¿no? Y creo que ese fue dolorosamente el privilegio que tuve para poder construir esta película o este diálogo, y las metáforas nacen de la experiencia, nacen de lo que quizá un investigador, dependiendo del enfoque que tenga, quizá un investigador le va a ser siempre inaccesible porque va a llegar tarde al relato, va a llegar tarde a la historia, ¿no? Llega a un documento, llega a un sitio donde ya sucedió algo y sí, va a poder leerlo, va a poder estudiarlo, va a poder absorber muchas de esas cosas con cierta distancia, ¿no? Lo que yo tenía era para esta película, para La Paloma y el Lobo, lo que yo tenía era la experiencia de haber habitado estos sitios, de haberlos sobrevivido y de estar tratando de seguir adelante, ¿no? Y la metáfora nace de ahí, ni siquiera de una pretensión meramente cinematográfica, sino más bien como desde lo humano y desde eso, que yo sabía que había un montón de banda que como yo vivió experiencias como la mía, entonces esas subjetividades, esos diálogos, los pongo no es a competir, pero sí a dialogar
a desmontar el gran relato de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y entonces ahí es como las personas más chiquitas como yo aparecemos dentro de estas historias, ¿no? Y para terminar con La Paloma, porque Sofía comentó algo que me llamó mucho la atención. En Maripepa nos cuenta que se realizaron cosas de manera documental. Se sabe, porque Diego Tenorio, fotógrafo de La Paloma, ha dado entrevistas al respecto, que Diego pidió más semanas de rodaje con menos staff para que pudieras trabajar más libremente, así lo expone él. La pregunta es, ¿esta libertad de tener más tiempo de trabajar era para poder limpiar esa puesta en escena ya con la gente que tenías frente a cuadro, o se realizó mucho pietaje al estilo documental? Hay pietaje al estilo documental, pero siempre con una cámara o sea, bien posicionada. Yo formalmente ya sabía lo que estaba buscando, ¿no? Eran muy pocas las modificaciones que sufrí en ese sentido, pero este tiempo que pidió Diego nos permitió justamente dialogar ya no solo con la realidad emocional que a mí me estaba invitando a filmar esta película, sino con la realidad de los espacios y con las voces de los espacios que también nos empezaron a exigir a su manera ser filmados. Entonces, lo que nosotros hicimos con este tiempo extra fue reposicionarnos en los espacios, conocerlos, escucharlos. Cada lugar tenía cicatrices, balas, son lugares en los que yo crecí, son lugares que fueron transformados por la violencia. Entonces, para mí era importante que mi fotógrafo, mi directora de arte, Elba, y en general el equipo, porque hasta los actores también los mandé a caminar por ahí. Eran sitios que yo ya conocía, eran sitios que a mí ya me dolían, pero ese tiempo lo usamos para que recorrieran estos espacios sujetando el guión, o sea, nuestra convención dramática, pero para poder resignificarlo y poder jugarlo y poder reconocerlo, ¿no? Permitir justamente que el espacio nos hablara. ¿Y eso en qué se transformó? En que el texto fuera reescrito ahí mismo con lo que los espacios nos estaban diciendo, y que fuese también, pues yo siento que un diálogo, reitero, más horizontal entre espacios, actores y sus sensaciones, y el miedo profundo que yo quería exorcizar para recuperar los sitios que la guerra contra el narcotráfico me quitó. Ya no. Muy bien, gracias Lenin. Antes de pasar con Esther, con Claudio, que ya son la otra parte del hacer cine, quiero recordarles que pueden dejar preguntas y comentarios en el chat y les vamos dando salida para cualquiera de nuestros 4 panelistas. Esther, la parte de la distribución. No quiero verlo de manera satanista, como pues es la parte del negocio de cine, ¿no? Bueno, después de la exhibición, porque el gran negocio está en la exhibición. Pero cuando te llega este tipo de películas, que además Piano es la distribuidora de La Paloma y el Lobo, cuando te llegan películas así, o cuando vas a un festival y ves La Paloma y el Lobo, no sé si te tocó a ti verla o a alguien más antes de que Piano la adquiriera, ¿cómo decidimos desde la parte de distribución, esta es una película no importante, porque todas las historias son importantes, sino esta es una peli que tiene valores estéticos que necesitamos que el público los conozca? No sé cómo plantearlo, Esther. Pues mira, es que creo, justo ahorita cuando Carlos hablaba, y que bueno, obviamente yo ya lo he escuchado decir estas cosas, pero justo pensaba, ¿no? Y un poco en cuanto a lo que estamos hablando y al motivo de esta mesa, que un poco pues la película, o sea, la narrativa de la película es una, lo que la intención de Carlos bueno, la intención de Carlos es una, ¿no? Lo que ya cada uno de nosotros como espectadores vemos en la película es otra cosa, y justo lo que yo como distribuidor veo en la película y decido que a partir de este elemento me voy a agarrar para hablar, o sea, para decir que esta película habla sobre eso, pues son narrativas distintas, ¿no? O sea, cada uno habla desde donde se para y desde donde entiende y ve la película, ¿no? A mí en este caso no me tocó ver cuándo cuando Piano tomó la película, ¿no? Pero sí llegué justo para el momento en que había que distribuirla. Y entonces justo yo me acuerdo que yo tenía muy poquito en Piano y justo estuve en otro
en otro panel, justo en la ENAC, platicando sobre justo qué se hace en la distribución, y me dijeron como, danos tu line-up, ¿no? Rapidísimo, de qué es lo que traen. Y justo yo dije que era a lo mejor una frase hecha un poco, pero que La paloma y el lobo me hacía pensar en este término de ternura radical, ¿no? En la cual el amor, pues sí, el amor sobreviene esta realidad pues catastrófica que nos rodea como mexicanos, ¿no? Y que entonces para mí, o al menos en mi papel desde distribuidora, yo no me paro a ver y a revisar el conflicto, ¿no? El conflicto que los llevó ahí, sino cómo ellos están saliendo de ese conflicto porque hay algo más fuerte que los une, ¿no? Y que los hace transitar su camino. Entonces, justo un poco, para mí al menos, o sea, es de las preguntas y de las formas en las que yo me aproximo, ¿no? Cuando veo una película, digo, ok, estoy viendo esta película, ¿qué puedo decir así yo en rápido, fácil? O sea, que es el elemento de venta y no pensando en una venta, pues, de comercializar como se comercializa todas las cosas, porque pues no funciona así en el cine, ¿no? Pero decir qué puede enganchar con el público, o sea, qué elemento de esta película me hace decir puede llegar a cualquiera, ¿no? O sea, o cómo voy a conectar con ese público. Bueno, a veces es muy fácil, ¿no? A veces al momento dices, claro, puedo hablar de esto y puedo hacer esto. Y a veces hay películas que son preciosas, pero no sabes cómo hacerlo, ¿no? No te viene, pues, obviamente si lo trabajas, pues va saliendo, pero un poco desde esa inmediatez y desde esa lectura, pues es entender como de qué voy a hablar y a quién le voy a hablar, ¿no? Y que siento que eso puede ser una contención y puede ser muy visto justo sobre, desde este lado como, pues sí, no satanizado, pero pues justo, ¿no? La pelea de los directores, los guionistas tienen que pensar a quién va la película. Pues eso siempre es un tema, ¿no? Que a todos nos causa, bueno, al menos todos en el medio nos causa como ahí cosita, porque pues justo se puede pensar si se está limitando, ¿no? Si se está limitando la creación, por decir, mi película va a este público. Pero sí creo que el saber a quién le queremos hablar, ayuda a que nuestra narrativa llegue a esas personas. De acuerdo. Y además, a mí me parece muy importante Alphaville, donde trabajaste, y ahora Piano, son dos distribuidoras que justo se encargan de mover ese tipo de películas y mueven, o sea, sí mueven muchas películas internacionales, pero se enfocan muy bien en ese tipo de productos audiovisuales y los vemos desde la parte de la industria y es una chamba que hay que agradecer, que existan Piano, Alphaville y que existan personas con esta sensibilidad como la platicas, Esther. Una última, bueno, no la última pregunta, pero así como de mi lista inicial. La paloma y el lobo, su temática es muy clara, o sea, se entiende muy fácilmente de qué está hablando, pero lo narra de una manera muy particular, explica muy pocas cosas, todo está contenido en el montaje y en estas imágenes que rayan con lo onírico. La violencia, Lenin, a mí me parece impresionante que no está explícita en la pantalla. Creo que lo más violento, más allá del túnel en fuego, es cuando están viendo el video, ¿no? Y solamente lo escuchas. Creo que eso es lo que me parece más violento. Lo que quiero preguntar es un tema muy claro, pero ¿cómo sintetizas tú que no estuviste en la creación de la película? ¿Cómo puedes sintetizar de qué se trata la peli sin volverlo nada más, y a lo mejor es una pregunta un tanto tendenciosa, sin volverlo como una mera anécdota? Porque el tema queda muy claro, pero está planteado de una manera muy peculiar. Claro, pero bueno, aquí de entrada, y que siento que es una de las cosas, pues, que primero que nada te tienes que quitar el prejuicio si trabajas en esto, es no podemos ser condescendientes con el público, ¿no? O sea, la gente entiende y ve, y creo que cuando una película te hace sentir, una película está hecha con intenciones, una película está hecha, pues sí, con alguien que tiene algo que decir, el tema, por más complicada que sea la narrativa, el tema sale a relucir, ¿no?
Aquí, pues un poco también lo que nosotros hacemos con cada película es un poco decir, ok, ¿cuáles son los temas de esta película, no? ¿Cuáles son los ejes? Porque si bien hay una sola temática, pues en general hay muchos temas, ¿no? Alrededor de esto. Por ejemplo, para nosotros era muy claro que no queríamos realmente hablar sobre la violencia, porque sabemos el contexto que rodea, pues, ¿no? A las películas en torno a la violencia. Entonces, justo ahí nosotros tomamos una decisión en la cual, solo lo único o sea, la violencia es justo, y que pues al final lo es en la película, ¿no? Es el motivo. Y que lo tenían, me parece que ellos lo tenían de origen en la sinopsis, ¿no? La sinopsis empieza con desplazados por la violencia y empieza a hablar sobre la vida de los dos personajes, ¿no? Entonces, justo ahí un poco es, o sea, uno tiene que elegir de qué va a hablar, ¿no? A la hora de vender una película. Porque tampoco, o sea, justo, ¿no? A lo mejor yo pude haber dicho, vamos a concentrar la campaña de La Paloma y el Lobo en los desplazados por la violencia, ¿no? Y vamos a buscar instituciones que se encarguen de esto y vamos a hacer esto y demás. Sin embargo, como distribuidores, no fue ese, ¿no? No era esa nuestra intención, porque sabemos que el público al que queríamos llegar no está ahí, ¿no? También lo puede estar, pero no nos queremos concentrar nosotros exclusivamente en ello. Esto obviamente, y como no recuerdo si fue Sofía o fue el mismo Carlos, o sea, esto es un negocio muy desde la subjetividad, ¿no? Porque justo así como yo como distribuidora de La Paloma decidí esto, a lo mejor otro distribuidor hubiera elegido hablar sobre la violencia, ¿no? Y explotar el tema de la violencia desde un lado tal vez incluso más morboso. Sin embargo, pues justo uno parte un poco de la sensibilidad que va como armando en torno a lo que creía, las películas que le interesan a uno también distribuir, ¿no? Ok, muchas gracias, Esther. Lo cual me conecta directamente, hablando de públicos a los que quieres llegar, al Festival Black Canvas. ¿Cómo nace el Black Canvas, Claudio? Hola, Ryu, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, antes de llegar a Black Canvas, me gustaría conversar un poco más sobre todos los temas que se han estado tocando y que me parecen que son de mucha relevancia en cuanto a la esencia que tienen las cosas, la esencia que tiene el arte, a las búsquedas del ser humano, al lugar que nosotros ocupamos en el mundo como personas que estamos pensando y confrontando constantemente entre una realidad, ¿no? Como una especie de loop infinito, que es lo que se convierte como en nuestra propia cotidianidad y nuestra relación con el mundo respecto a lo que pues, va transformándose y es real un día y a lo mejor otro lo sigue siendo, pero con una cierta distancia y con una transformación y con que va reuniendo como distinta importancia en distintos niveles, ¿no? Y un poco hablando como de esta ficción o de lo que se tocaba un poco al inicio entre la realidad y la ficción y tomando en cuenta que el panel o estamos hablando un poco que surge de la filosofía, para mí la filosofía pues, es lo que antecede al cine, ¿no? En un sentido de imagen, de pertenencia, de reunión, de comunidad, de lo mítico, de lo mágico y de todas esas propiedades y causas que tiene con el propio ser humano, ¿no? Entonces me parece que es muy pertinente estar como en este espacio, partiendo todo desde la filosofía, como una disciplina que es académica, también porque se toca desde las escuelas y de los aprendizajes académicos, pero también al mismo tiempo desde la filosofía empírica, ¿no? Desde la filosofía de vida, que cada uno de nosotros vamos reuniendo y vamos conformando con nuestra propia relación con el mundo, ¿no? Con nuestra propia relación con la realidad y que a partir de eso, pues es donde se conforman muchos de los discursos cinematográficos, muchos de las búsquedas de los directores y de las directoras. Y aquí también se deriva pues, a las búsquedas de generar públicos de pronto a través de la distribución de cine o de generar públicos a través de la programación de cine, ¿no? Como algo mágico incluso, ¿no? Para descubrir. Creo que todo tiene que ver con descubrir. Cuando no hay descubrimiento,
es estéril, está muerto, no tiene ningún sentido. Entonces, de ese lugar se liga la realización, el descubrir y tratar de encontrar cuál es el sentido para nosotros como directores de lo que estamos haciendo en un principio, después de descubrir a través de una distribución arriesgada. Y bueno, pues la programación de cine justamente nos lleva a eso, ¿no? A seguir descubriendo lo que no podríamos descubrir en otro espacio, ¿no? Que al final creo que ese es el objetivo de un festival de cine que no tiene la intención de darle a un público esa apertura y ese encuentro con el otro, pues no tiene ningún sentido, y es un festival de cine que se encuentra pues flotando o navegando en un lugar donde no hay una propuesta, por lo tanto no habrá generación de públicos. Entonces, en esta realidad, o en este encuentro con la ficción, creo que todos los días estamos inmersos en esta idea de ficción, ¿no? Y para mí es muy sencillo, de pronto, pues si yo le platico a lo mejor mi vida a Esther, o a Carlos, o a ti, Ryu, o a Sofía, pues de pronto, pues para ellos mi vida podría ser una ficción, ¿no? Y lo mismo, si ellos me platican su vida, es una ficción, y así con todos los ecos de todos los seres humanos, porque no es real, porque yo no vivo la vida de Esther, yo no miro a través de lo que Esther mira, o de lo que Carlos mira, o lo que tú miras, o cualquiera de los que estamos en esta mesa. Entonces, desde ahí creo que la realidad es completamente distinta y se va tergiversando también de acuerdo a ese eco y ese contacto con nuestras propias emociones, con nuestras propias percepciones de esa realidad, que son totalmente cambiantes, ¿no? Y aquí nos podríamos meter en cuestiones más espirituales o de tópicos a lo mejor religiosos, y ahí también encontraríamos como esa transmutación de acuerdo a lo que nosotros vamos midiendo, sintiendo a través de atmósferas, a través de temperaturas, a través de todo lo que está en movimiento, ¿no? Y creo que eso también es lo que se encuentra en el cine, cuando nosotros como públicos nos adentramos a esos universos que podemos ver desde lo que propone un director o una directora hasta lo que encontramos en un festival o en una propuesta de distribución con intenciones, pues eso, de encontrar con un público a lo mejor mayoritario, un público masivo, estas propuestas, ¿no? Por ahí también apuntaba un poco esta idea de las estructuras o los modelos o el guión, o a partir de qué punto uno empieza a encontrarse con lo que puede empezar a conformar para hacer una película o una historia. Y a lo que yo le presto mucha atención son a las posibilidades que los distintos modelos de guión, hablando un poco fuera de las estructuras del mainstream o de las estructuras de la industria, y en las posibilidades que el cine puede llegar a tener en sí mismo. Entonces eso, ¿no? A los modelos de guión, que pueden ser muchos, que evidentemente se aprenden los modelos de guión clásicos, y que al final pertenecen a una estructura o a un registro literario, y ahí pues eso no es cine, ¿no? En un principio, o sea, lo que se encuentra en un guión no es el cine en sí mismo, es una idea y una guía que está escrita a través de otro arte, que es el arte de las palabras, de la escritura, y después se convierte en arte literario, pero eso no es el cine en sí mismo, y creo que eso es importante para poder hacer esa expansión y esa distinción que el cine tiene, pues de que el cine en sí mismo es la imagen que uno puede observar a través de esa mirada que se va desarrollando conforme uno va creciendo, ¿no? Como individuo, va conformando distintas experiencias de vida, desde esa filosofía de vida, para poder darle ese peso, esa distinción, esa significación, pues a esas imágenes que todo el tiempo están pasando por nuestra cabeza, ¿no? Y esas imágenes que pasan por nuestra cabeza son cine en sí mismas. Entonces, por eso cuando nosotros como docentes hablamos de cine con los jóvenes, entonces un poco, o sea, no puede no existir una idea o una conformación de imágenes, no puede no existir esa conformación de imágenes en la cabeza de nadie, y menos de estos jóvenes, porque si no, pues no está viendo esa conexión directa con la imagen que todo el tiempo debe estar sucediendo entre nuestros ojos, ¿no? O sea, creo que el cine, cuando uno tiene la capacidad de sorprenderse, está ocurriendo todo el tiempo. Y no importa si esa película llegó a materializarse a través de un dispositivo de registro que es la cámara, o se llevó a pasar en una sala de cine, pues desde ahí, si tú lo concibes como algo cinematográfico, con ese poder, pues estás haciendo cine, aunque es un cine pues mucho más adentro, mucho más introspectivo, y que eventualmente, con la mayor de las fortunas,
y de ciertas capacidades pues, sutiles, pues se podrán hacer películas, ¿no? Películas importantes que nos permitan pues, seguirnos transformando. Entonces, partiendo de esto, Black Canvas pues, surge con la idea de promover este cine, un cine diferente, un cine que nos pueda permitir encontrarnos con todo esto que menciono a través de la otredad, a través de la otredad espacial, de la otredad temporal, de la otredad geográfica, del individuo y del pensamiento antropológica y de todo lo que es a lo mejor ajeno a nosotros en un lugar más simple, pero que por distintas razones genera ecos, ¿no? Ecos en nosotros que nos permiten cuestionarnos, contrariarnos y pues sentirnos seres humanos que nos identificamos en distintos tenores con eso que vemos en el cine. Otra vez con personajes, con sensaciones que nos da, mucho más allá, con sensaciones y percepciones que nosotros, que nos pueden ir golpeando de acuerdo a esas experiencias que hemos ido conformando y que eventualmente pues van a hacer un eco y nos van a transformar, ¿no? El cine creo que eso tiene que ser un poco transformador, social, político, y cuando se reúnen estos elementos, pues puede existir ese poder que mucho más allá de que sea, tenga, o sea, el cine se haga con intereses corporativos o intereses que van mucho más allá de la propia creación, pues pueda tener un sentido de trascendencia, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hacemos, Black Canvas, ¿qué quiere decir? Pues es un poco lo que está adentro de nosotros, en lo más profundo de nosotros, en ese lienzo interno, pues que en algún momento puede encontrar ese lugar de proyección, pues para que encuentre la luz en un espacio en el que pueda ser reflejado sin importar el canvas que sea, ¿no? Una piedra, una pared, una tierra, madera que se pueda labrar, y creo que ese es el canvas, ¿no? El canvas de la creación y de lo que uno puede ir conformando con lo que va percibiendo. Pues aquí lo que hacemos es programar películas que no han tenido exhibición en México, hablando de las películas internacionales, con estrenos en México. Las películas nacionales encuentran una segunda vuelta dentro del circuito de festivales, y bueno, pues es un semillero para los jóvenes creadores que puedan encontrarse y convivir con cineastas consagrados, cineastas históricos en sus países, y que desde un principio estos jóvenes que tienen a lo mejor una sola obra, un cortometraje o un largo, puedan empezar a encontrarse con este propio proceso de evolución que cualquier autor puede llegar a tener, ¿no? O va a ir teniendo conforme va avanzando en su propio proceso personal y de entendimiento del mundo desde su propia concepción. Es bien bonito esto que dices de, o sea, no necesitas agarrar una cámara para hacer cine, con soñar la imagen ya lo estás haciendo. Digo que es muy bonita porque además es una idea que, hablando de Metz, es una idea que Metz pimponea justamente en el significante imaginario, ¿no? Que dice que la actividad más cercana a soñar es ver una película, porque pues, te acuestas en un cuarto oscuro y se proyectan las imágenes y, y eso, ¿no? Entonces, me parece una metáfora muy linda, ese cine hacia adentro. Sí, y yo en el festival tengo la fortuna de colaborar como docente en la Universidad de la Comunicación. Sí me ha tocado ver unas pláticas durante el Black Canvas, pues son una belleza, la mera verdad. Y particularmente creo que fue el año pasado que vino Jonás, bueno, no vino porque estuvo online, Jonás Trueba, que es un director que a mí me fascina, pues bueno, ahí sí me dieron a mí, en mi corazoncito personalmente, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Tenemos a Ernesto Jaime Contreras, que tiene nombre de cineasta cuequero. Ya te dijo filósofo, Claudio. Muchas gracias, Ernesto Jaime.
Hay una pregunta para Sofía y me parece muy pertinente, particularmente porque Maripepa es sobre una banda de rock de garage, ¿no? De punk de garage. Preguntan, Sofía, nos pregunta Maritza Flores, pregunta que se cree que hay más música efectista que verdadera música en el cine. ¿Qué opinas de ello? Está interesante el planteamiento de la pregunta. Yo tengo de entrada que decir que soy muy resistente a aceptar posiciones muy puristas en cuanto, en general, a lo que sea. Soy como muy partidaria de la libertad de creación, que debería de sonar obvio porque se supone que es arte y no sé qué, pero de pronto el academicismo pesa mucho y el academicismo muchas veces se traduce en purismos que luego son muy arbitrarios, sobre todo cuando no aplican, cuando no se consideran el contexto y las circunstancias particulares del proyecto que se está, o de la película que se está, vamos a decir, evaluando, ¿no? Y creo que es un poco el caso de la música. Igual, no sé si Maritza quisieras ahí en otro comentario extender como de dónde proviene esta inquietud. Yo voy a contestar de acuerdo a lo que interpreto. Yo podría considerar efectista una música lo escuché de directores y compositores de orquesta. Ok. Bueno, en este caso muy probablemente se refiere al hecho de que puede ser que la música esté planteada como de una manera descaradamente como una herramienta de manipulación y que no necesariamente sale de la estética misma de la historia o de la propuesta misma de la historia. Y sí, en efecto hay películas que pueden, una las escucha y la música es muy, muy evidente y para ciertos gustos quizá demasiado. Pero también ahí creo que habría que ponernos en contexto con el género y el tipo de película que es. Por ejemplo, o sea, el melodrama como origen, el melodrama no en el sentido peyorativo de la palabra, proviene precisamente del uso de la música para exaltar cierto momento de las escenas, bueno, en su momento en el teatro. Y la verdad es que eso es perfectamente válido. Y de hecho se podría decir que es el origen del musical, ¿no? Yo voy a pensar tal vez en ejemplos concretos. Si pensamos en, no sé, una música como la de Star Wars, ¿no? Por poner el ejemplo más comercial de todos. Escuchamos un uso melodramático de la música que funciona para lo que es y es muy efectista, pues sí lo es. ¿Eso es necesariamente algo malo? Pues ciertamente no para la gente que le gusta Star Wars, ¿no? Pero entonces pienso en otro ejemplo de una película que podría caracterizarse como un melodrama, que es Las Horas, que tiene el soundtrack es de Philip Glass. Y ahí la música está operando todo el tiempo en paralelo con lo que vemos en la imagen y está operando de una manera igual de poderosa que la imagen. A mí me gusta mucho esa película, yo la empiezo a ver y en 5 minutos ya estoy llorando. En particular en la escena en la que Ed Harris se va a tirar, o sea, yo cada vez que la veo lloro igual. Es una película que tal vez a alguien que le moleste esa manipulación de la música, diría, es demasiado, déjame nada más ver a los actores o déjame esto, déjame lo otro. Pero yo pienso que es válida. En las películas en las que yo he trabajado hay en general un uso mucho más diegético de la música. Diegético en el sentido de que la música proviene de la misma ficción
sea que los personajes la usen en un primer nivel, y en un segundo nivel que, aunque sea extradiegética, de alguna manera impuesta, sí proviene de alguna manera del estilo que se plantea desde los personajes, con lo cual podría considerarse quizá menos efectista. Entonces, tal vez no estoy dando una respuesta muy concreta, y tal vez tendría que venir alguien que tenga un punto de vista más fuerte acerca de eso. Yo creo que depende mucho del cine, y incluso cuando hay veces que yo veo películas que no me gusta el uso de la música, y sí que pasa, para mí es muy difícil decir esto está mal simplemente porque a mí no me gusta. Gracias, Sofía. Ahorita voy contigo, Claudio. Quiero colgarme de la respuesta de Sofía, porque el uso de la música, particularmente en La Paloma, Lenin, me parece muy interesante porque está integrada como parte del ambiente, y luego está la música de las escoltas y los corridos, pero la música que está compuesta para la peli está muy integrada al ambiente. Entonces, más allá de si estábamos buscando conseguir alguna emoción o tal, ¿cómo se conceptualizó este uso de la música? Repito, pasa desapercibida, y eso me parece muy interesante incluso. Pues sí, justo pensamos en que la música tuviese que ver con el entorno directo de los personajes. Hicimos alguna investigación, lo pensamos. También tiene que ver con el recorrido que hicimos de los espacios, esa especie pues sí, como de investigación de campo, digamos, musical. Y en el caso muy concreto, y agarrando un poquito de la pregunta anterior de si la música de pronto puede ser muy efectista o no, y habiendo escuchado a Sofía y demás, creo que, o sea, creo que la contraparte, o sea, de la música, más bien creo que a lo que se refiere, o lo que yo entiendo un poquito cuando la banda, los cineastas o los filósofos o los artistas se refieren a la música como efectista dentro de una película, creo que tiene que ver cuando se convierte, por más bella y por más bellamente compuesta que esté la pieza musical, se convierte en un ladrillo, en un bloque que impide que la película se sienta, pero más bien que se piense. O sea, aquí justamente partimos de una narrativa hegemónica, que es el uso de la música tiene que ver con sugerir o imponer, que yo más bien creo que usaría ahí un poquito esa palabra, imponer emociones. Aquí tienes que sentir esto, ¿no? Y la música tiene esta conexión directa con nuestra psique y con nuestra subjetividad, y ¡pum! Y se vuelve un tabique, un bloque, un pedazo de cemento bellamente armado, bellamente construido, que de pronto no permite que la imagen respire. Y si la imagen no respira, a veces no genera ideas, no genera cuestionamientos, no genera pensamiento, más que aforismos muy concretos en los que te están diciendo, está pasando solamente esto, digamos, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de eso, sino creo que la pregunta un poquito, o sea, que viene de estos comentarios que decían ciertos directores, creo que tendría que ver con eso, cómo de pronto la imagen está construida para no permitir cuestionamiento alguno, ¿no? Y no estoy hablando de las cinematografías de las que estamos hablando acá, ¿no? Sino de ese cine hegemónico que sí está muy construido pues sí, como en un no dejar pensar, en un no dejar que ninguna otra cosa suceda. Las estructuras convencionales de guión tienen que ver con eso. También muchas estructuras de pensamiento tienen que ver con eso, como que llegar a una respuesta concreta, y creo que pues, lo chido que ha surgido a partir de que le entró a los trancazos un poquito el pensamiento contemporáneo, no sé, incluso yéndome a la deconstrucción y demás, es justamente jalar el hilo de las cosas y ver cómo estos elementos, estas ideas, que de pronto se convierten en imágenes muy concretas, se pueden deshacer. Y está chido que se deshagan, ¿no? Y está padre que permitan que surjan otros cuestionamientos. Creo que la música es siempre muy interesante como elemento de una película, y es siempre plausible. Creo que está padre pues siempre cuestionar ¿para qué me está sirviendo ahorita? Creo que, o sea, y para cerrar, o sea, como el equivalente sería para mí en esto de cuando la música es efectista, es cuando te enfrentas cuando estás viendo una película
y de pronto el director o la directora y en conjunto con la o el guionista, de pronto no supieron cómo resolver en una escena en términos de acción, tiempo, espacio, cómo construir una relación entre personajes. Y entonces lo que hacen es, bueno, ya que lo verbalicen. Y entonces el personaje le dice al otro, no, pues sabes que tú y yo somos bien compas desde que estábamos chiquitos y entonces ya cuando se muera ese, pues te va a tener que importar porque ya tienes esa información, ¿no? Pero no construiste esa información con elementos, pues no sé, con toda la riqueza o la vastedad de cosas, ¿no? Entonces ya solo puedes entender esa relación con esa definición que te acaban de dar y para eso se está usando el diálogo. De pronto la música, que a mí me gusta mucho la música, la pienso, la disfruto en las películas, los ejemplos que dan ahorita me parecen excepcionales, muy bellos, pero pues en términos de cuestionar y hacerla de tos, porque creo que un poquito para eso estamos acá, creo que luego justo se termina convirtiendo en eso de que ya, esto es bonito, esto es triste, esto nomás es esto. Ah, bueno, pues ahí es cuando yo también como espectador digo, ah, bueno, pues ya, pues prendo la tele y veo justamente una película de Pedro Infante y veo este melodrama que lo explicaba perfectamente ahorita Sofía y justamente cómo surge y funciona y te impele o te impone una emoción y en fin, está padre, está chido. Sí, es el telegrafiar la emoción, ¿no? Por supuesto. Sí, lo entiendo perfecto. Aguántame tantitito, Sofía, porque dejé colgado a Claudio y ahorita voy contigo. No, sí, coincido mucho en lo que están diciendo y solamente era por hablar de cómo nos hemos acostumbrado a que ciertos elementos, en este caso pues, estamos hablando de la música, pero hay otros que muchas veces solamente ilustran, ¿no? Ilustran dentro del cine y entonces ahí se van perdiendo como todos estos matices que pueden evocar cuestiones un poco más pristinas y más brillantes dentro de una propia narrativa. Y es un poco eso, ¿no? O sea, creo que tiene que ver también con la forma en que la música se escuche, ¿no? Y en ese entendido de lo formal en el cine, y entendiendo que lo sonoro, incluyendo la música en todo el espectro sonoro, el gran espectro del sonido, pues es una imagen, ¿no? O sea, la imagen a veces solamente la vemos como imagen, como tal, pero la música también es parte de la imagen. Hay una imagen sonora que se va quedando entre nosotros, que nos permea y que cuando eso también lo podamos ir incorporando de manera más fluida, en un sentido formal, pues bueno, vamos a poder tener una experiencia cinematográfica mucho más completa e integradora, ¿no? En donde el cine por sí mismo pues, se compone como de esta idea de imagen y sonido. Digo, recuerdo y me gustaría decirle aquí esta película de Kieslowski, Krzysztof Kieslowski, Azul, en donde Brezhnev hace la música de esta película. Es una película que todo el tiempo está sonando música y sí, de alguna manera nos va llevando a través de las emociones de estos personajes y se compone de acuerdo a toda la estructura de la película, ¿no? O sea, junto con todo el dramatismo, es un personaje más, ¿no? Entonces, pues dependerá, sí podríamos dar muchísimos ejemplos de música que entra en escena y de pronto es arrebatada y te deja con más ganas de escuchar música y eso también es increíble, ¿no? Lo que ya hablaba Sofía de la diégesis o la música que viene de manera extradiegética y que de pronto puede ser un poco más forzada o no, dependiendo de su uso formal y nos va a permitir tener una experiencia más avasalladora o incluso rabiosa, impulsiva, ¿no? A través de cómo se utiliza la música. Aquí el secreto es cómo vamos a utilizar la música. Exacto, y además es una familia de compositores en Azul, ¿no? Lo cual el uso de la música se vuelve mucho más importante. Gracias, Claudio. Sofía. Yo aquí como entrándole a la controversia, lo que me gustaría decir es que yo creo que, o sea, yo no me atrevo a decir, bueno, esto sí, esto no, porque incluso cuando la música sustituye de alguna manera algo que desde cierto punto de vista tal vez más académico o más cinematográfico en el sentido asociado con lo visual, que también es una posición
que a mí a veces me sabe antiguadón, un poco anticuada, estoy haciendo controversia. Lo que a mí en lo personal más me interesa en cuanto al uso de la música justo tiene que ver con, no tanto cuando la usan en sustitución de algún elemento que pudiera ser dramático o de puesta en escena o lo que sea, sino de pronto de la originalidad con la que se hace. Y ahí, por ejemplo, me remito a obras que han sido tremendamente comerciales, que usan muchísimos de los paradigmas más clásicos, en el sentido de cómo Hollywood absorbió el paradigma clásico y que no lo absorbió tal cual como venía. O sea, digamos que lo que le decimos aristotélico, pues en realidad es lo que es el reciclado del siglo XX industrial, y no tiene tanto que ver con lo que se teorizó sobre la tragedia griega. Amadeus. O sea, Amadeus es una película que obviamente habla de la música, pero la usa de una manera muy particular y narrativamente genial. Y lo usa en algunos momentos, incluso podría decir como en sustitución precisamente de elementos dramáticos, pero es porque la música corre en una dimensión paralela en la película, que es algo que yo personalmente disfruto mucho. Y en un poco en el sentido opuesto, lo que hace Mike Leigh, que hace melodramas, son melodramones, y entonces tú ves a la gente llorando en la pantalla, y además están los violines en el fondo a todo lo que da. Y de pronto es hasta raro que haya tanta melcocha, pero al mismo tiempo es muy poderoso. Entonces, quería decir por un lado eso, y por otro, justo que cuando hablamos de narrativas clásicas o de estos modelos, también hay que decir que no es tanto el modelo en sí, porque una película que tiene un modelo clásico en el sentido causa-efecto, sobre todo causa-efectos, una cadena causa-efecto de acontecimientos, no por eso necesariamente es una película ni hegemónica ni comercial, mucho menos. El ejemplo perfecto que se me ocurre es Hombre Muerto, de Jim Jarmusch. Hombre Muerto es una película estructuralmente canónica y que incluso hace alusión a la lectura del destino en el sentido más elemental de la tragedia. O sea, alguien llega al principio de la película y le describe el final al protagonista. Y ahí va él, conducido inevitablemente a su destino, que es justamente la esencia del modelo clásico, y que es un absoluto artificio, por supuesto, porque la vida no es así. Pero, y así, o sea, películas de David Lynch o películas que podemos considerar súper experimentales y que tienen un uso muy canónico de la estructura. Entonces, creo que más que el modelo en sí, es el uso, que es algo que, refiriéndose a la música, justamente ya mencionó Claudio. Sí, gracias, Sofía. Es muy cierto, y repito una de las citas con las que abrimos la mesa. Lo verosímil es por definición la naturalización de lo convenido, no lo convenido mismo, ¿no? Es un poco lo que dice Sofía. Estas estructuras de Lynch, Mulholland Drive tiene una estructura clásica muy clara. El cómo la cuenta es lo que lo vuelve muy, muy experimental, ¿no? En la primera parte, porque en las dos, o sea, cada parte tiene su estructura. Gracias por el matiz, tienes toda la razón, gracias por el matiz. Y Esther, no te me sientes abandonada. Yo estoy seguro que te hacen millones de veces estas preguntas cuando estás fuera de los ámbitos industriales o cinematográficos, pero Maritza también te pregunta, ¿cómo se comercializa el cine? Bueno, primero quiero, y voy a relacionarlo un poco con una pregunta que vi después, pero bueno, para decirlo, o sea, primero que nada hay que decir que pues trabajar con una película no es trabajar como con cualquier producto que comercializa, ¿ves? Es decir, no son botellas de agua, no son, sí, no son pares de zapatos, no es nada, ¿no? Entonces, desde este lugar es como, justo, ¿no? Por ahí preguntan cómo se define el valor de una película, ¿no?
Y bueno, yo lo voy a contestar desde el lado comercial, que es pues el que me toca a mí y el que... Pero bueno, no es el que me toca en el sentido de que voy a decir que, pues justo, ¿no? A mí me gusta mucho acercarme a esta idea del cine como una industria cultural, en el cual pues no se entra en los cánones de una industria normal, en tanto una película, si bien tiene un valor comercial y gastos fijos y pues sí, una necesidad de pues sí, de un presupuesto para esto, gran parte de lo que es una película viene del creador, ¿no? De lo que es el creador, de lo que ha vivido el creador, y no solo de lo que ha vivido el creador, sino de lo que han vivido las personas que conforman el crew de la película, ¿no? O sea, La paloma y el lobo es la experiencia de Lenin, pero es la experiencia de Lenin con los ojos de su fotógrafo, ¿no? Que también tiene un bagaje cultural, emocional, de diferentes formas, que hacen que la película no se pueda tan fácilmente, pues, decir, o sea, sí, su costo presupuestal, pues, numérico, puede ser 20 millones, 30 millones, lo que sea, ¿no? Sin embargo, su costo en términos de valor estético, personal, demás, es muy fuerte y no se puede como tal, pues sí, monetizar, ¿no? No podemos, o sea, ¿cómo monetizamos toda la experiencia que ha llevado a una directora, a un director a llegar a esta película? Entonces, pues bueno, partiendo de esto, lo que ya que uno salta, pues tal vez esta parte del pensamiento y en el cual tienes que entender que una película, o sea, que no puedes hacer el mismo plan para todas las películas, porque cada película tiene orígenes distintos, tiene propuestas distintas, tiene temáticas distintas. A partir de eso, pues bueno, empiezas a crear un plan. El punto o el esquema puedes a seguir es que nosotros como distribuidores vemos películas que nos llegan o a través de sus directores y productores o las vemos en festivales, justamente aquí hablando también del valor, ¿no? Del festival como primera ventana para llegar a una película. Entonces nosotros pues nos dedicamos justo a ver películas, cosa que es muy bonita y que pues justo, ¿no? Es de esas cosas que uno dice, yo quiero trabajar viendo películas, pues un poco este trabajo es ver películas. Nosotros vemos películas, dentro de esas películas pues vamos seleccionando lo que nos interesa, ¿no? Piano, como lo mencionó al inicio Ryu, bueno, está enfocado en cierto tipo de películas, ¿no? Que nos interesan las narrativas, pues no tan tradicionales, películas muy contemporáneas, nuevos directores. Entonces, pues a partir de eso, yo las películas que veo, tengo que ver si se ajustan o no a lo que es nuestro catálogo. Una vez que yo hago esto, pues hablo con los productores, principalmente con los productores, a veces también con los directores, y les doy una propuesta partiendo del universo de películas que existen, ¿no? De cómo se han estrenado otras películas, cómo las hemos estrenado nosotros, obviamente poniendo acento en los puntos diferenciales, ¿no? De esta película. Entonces, a partir de eso, yo les hago un plan y les digo, nosotros lo que podemos hacer es estrenar la película así, en esta fecha, con estas condiciones, podemos hacer estas actividades, podemos hacer esto de publicidad, podemos hacer esto de promoción, más o menos lo que se puede o no ganar en taquilla de la película es el panorama pues es amplio porque pues justo las posibilidades y sobre todo post pandemia son de verdad una cosa rarísima. Y bueno, una vez que yo hago esto, llegamos a un acuerdo comercial en el cual pues hacemos, pues sí, un arreglo comercial de cómo nos va a tocar, ¿no? Usualmente para las películas mexicanas, nosotros no damos un pago por adelantado, pero de la taquilla y de todos los ingresos que lleguen de la película, el director y el productor se quedan con un porcentaje grande, ¿no? Nosotros tomamos como una comisión a partir de la cual pues nosotros hacemos nuestro trabajo. Y a partir de ahí, pues nosotros justo empezamos a crear de la mano con el productor, pues ya como tal la imagen para la venta de la película, es decir, el póster,
el tráiler, los elementos de mercado, definimos la fecha bien y entonces hablamos con los exhibidores. Es decir, hablamos con Cineteca Nacional, con Cinemex, con Cineteca, con Cinépolis, pues sí, con las cadenas de exhibición para decirles, oye, tengo esta película, esta es mi idea de lanzamiento, y pues bueno, ahí empieza una negociación y una pelea y pues sí, una estira y afloja sobre cómo creemos nosotros que tiene que salir la película, cómo creen ellos que tiene que salir la película. Obviamente ellos están anclados obviamente a modelos ultra comerciales en donde pues lo que buscan es principalmente películas que tengan una retribución económica grande, lo cual pues sí hace difícil para nosotros el trabajo en ese sentido, porque justo a partir de estas narrativas que no son tan convencionales, pues las películas tampoco son las películas más taquilleras, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que hacemos nosotros esta negociación, llegamos al momento de hacer pues todas las actividades de promoción, ya como tal llevar a cabo toda la campaña, esto enfocándonos pues en la salida en cines primero, y bueno, hacemos también actividades de prensa, funciones, conferencias, premieres, todas esas cosas que ustedes ven en la calle con las que les permiten a veces o a veces no darse cuenta de que una película existe. Todo ese es un trabajo que pues nosotros planteamos, ¿no? Desde acá estableciendo públicos objetivos, estableciendo pues presupuestos, estableciendo planes a seguir, campañas específicas y demás. Y a partir de eso, pues ya, la película estrena y un poco cuando estrena es pues dejar ir al niño, ¿no? Porque la película se mueve un poco como se tiene que mover. No recuerdo el nombre en este momento, pero hay varios críticos, estudiosos, sociólogos del cine que dicen que un poco en la industria del cine realmente nadie tiene realmente así de poder firmarte de poder firmarte exactamente cómo le va a ir a una película. Porque una película está anclada a cómo llega al público, ¿no? En qué condiciones llega, cómo traspasa al público, en qué momento social llega al público, ¿no? Y desde ahí puede ser o muy exitosa o no puede ser nada exitosa, ¿no? A este respecto, a mí me gusta mucho contar una historia sobre cuando yo trabajaba en Alphaville, que estrenamos esta película de Luis Estrada que se llama La dictadura perfecta, que ahora está en Netflix. Y pues bueno, Luis Estrada es el director del Infierno, de La Ley de Herodes, que como sabrán son películas totalmente pues de crítica a la política, ¿no? Entonces, pues la película estrenó de forma amplia. A las 3 semanas de que la película estrena, la película había tenido su curva normal, ¿no? Porque sabemos pues justo cómo funciona una película y un poco podemos, viendo cómo funciona el primer día, ver cómo le va a ir el sábado, cómo le va a ir el domingo, cómo le va a ir el lunes y así, ¿no? Entonces la película llevaba su curva normal de las 3 semanas. A las 3 semanas pasó esta situación terrible de Ayotzinapa. Cuando pasa esto, por una forma extraña, la afluencia a la película aumenta. Y aumenta de forma totalmente atípica, ¿no? Entonces esto habla de verdad de que el público está muy, nos rodean muchas cosas que nos definen cómo es que vamos al cine y cómo leemos la película, ¿no? O sea, entonces ahí sí es tal vez una de las ciencias más inexactas que hay, ¿no? Esto, porque de verdad estás anclado a la emoción del público y a cómo esa persona se va a sentar y va a abrazar o no va a abrazar tu proyecto. Y pues bueno, en general después ya vamos a plataformas digitales y hacemos otras ventanas, pero bueno, en sí el camino principal es ese y después obviamente en la actualidad ha aumentado pues el tema de las plataformas digitales. Sin embargo, para nosotros sí sigue siendo muy importante estrenar en pantallas de cine. Gran respuesta, Esther. Mil gracias, mil gracias. Y me avisan que nos quedan
20 minutos, entonces voy a darle un poco de velocidad al tema. Sí quiero responder esa pregunta, bueno, no yo, sí quiero aventárselas a ustedes, que Esther un poco ahí la tomó, lo de bueno y malo, pero antes de ello, Ernesto Contreras es un cuequero, director de Párpados Azules y ahora la nominada Cosas Imposibles. Por eso digo que tienes nombre de cineasta, Ernesto Jaime Contreras. Él pregunta si es posible hacer una película de la justicia entre la ficción y la realidad. Justo una de las nominadas al Ariel, de las más nominadas, tiene 10 nominaciones. No sé si habla de justicia, pero hace ahí un intento muy bien logrado, a mí me parece, de la ficción y el documental con una película de policías, pero yo no tengo ninguna autoridad. Me gustaría más escuchar a Sofía y Lenin, que nos pueden aportar sobre esta pregunta. ¿Es posible hacer una película de la justicia entre la ficción y la realidad? Estoy pensando, como que intuitivamente, instintivamente pienso que sí es posible. O sea, originalmente el cine tenía mucho que ver, además de esta intención de contar historias, de compartir ideas y cuestionarlas, ¿no? Pues el mismo concepto del montaje cinematográfico tiene que ver con pedacería de imágenes que chocan para generar una idea o una imagen imaginaria que sucede acá, y entonces realmente de eso se trata la película, ¿no? O realmente de eso, eso permite que la película exista, ¿no? Entonces, pues yo pensaría que sí. Estaba tratando de recordar ejemplos de autores que han tratado de narrar, no sé, por ejemplo, El Capital de Carlos Marx, que es como filosofía pura, entendiendo la justicia como un concepto, ¿no? Como un concepto eh, también como una idea o ideal, como un concepto filosófico, y pensar, pues sí, pues debe poderse así a bote pronto, como si estuviera pichando la película. No se me ocurre la manera de lograrlo, pero pues pienso que sí. O sea, pienso que sí se podría, podría ser interesante. Creo que tendría que encontrar la forma de estructurarse en términos de relato, de tal forma que sea, que funcione, pero creo que justamente formalmente, es decir, dónde ponemos la cámara, qué mostramos, qué no mostramos, cómo usamos el sonido, la música y demás, creo que ahí estaría un reto muy, muy chido, estaría eh, coquetón. Coquetón es una gran palabra. Gracias, Lenin. Sofía. Yo me quedé pensando o sea, esos conceptos, como buscando un equilibrio, pero sí lo pensé dentro de la ficción. La primera película de Andrea Arnold, que se llama Red Road, es una película que narra una mujer que ha sido víctima de una... En realidad no lo sabes en un principio de exactamente cuáles fueron las condiciones en las que ella sufrió este impacto en su vida, pero tú entiendes desde el principio que ella está buscando justicia y la busca cuando estoy jugando con los conceptos así, tal cual los pone en la pregunta, ¿no? Cuando ella sabe que la persona que perpetró el acto, que a ella la victimizó, a ella y a miembros de su familia, salió libre. Y entonces ella busca esa justicia, y la película es súper interesante porque en el momento, no se las quiero spoilear, pero en el momento en el que ella se encuentra ante la decisión de perpetrar esa justicia, porque a ella le parece injusto que este tipo esté fuera de la cárcel ahora, ella se encuentra con una ambigüedad y una contradicción de lo que ella había construido, que era el personaje de este hombre. Y entonces es súper interesante porque plantea para mí una especie de juego de contradicción o de balance, pero que no se responde entre una construcción de alguna manera basada en la realidad, pero que al final es una ficción, puesto que ella la ha realizado en su cabeza,
y lo que ella encuentra cuando conoce a esta persona, en un marco de una tragedia que ahí está y que obviamente no se va a ir. Y creo que es una película que más que dar respuestas, da muchas preguntas. Y luego por ahí mencionaron a Kieslowski, está... gato. Las primeras películas de Kieslowski, con su guionista, las escribieron en función de casos que conocieron en los tribunales. Estando, si mal no recuerdo, el guionista era... No recuerdo si abogado litigante pero bueno, estaban metidos Kieslowski me parece que retratando documentalmente y el abogado pues tratando con personas que estaban ahí en situaciones complicadas con el régimen soviético en la Polonia de aquellos años. Y entonces esas primeras películas creo que también son una buena alberca para nadar en esos temas. Hay una que ahorita me vino a la cabeza, es The Art of Killing, que justamente es un documental que acompaña a un montón de genocidas confesos en Filipinas, me parece, que justamente se dedicaron durante todo un largo periodo de tiempo a exterminar a los opositores al régimen, ¿no? Y esa parte es documental. Todo, o sea, acompañas a los genocidas, confesos, orgullosos además de todas las fechorías que cometieron, y las estás contemplando, los estás acompañando, los estás contemplando y los estás conociendo. Y entonces, como para lograr acceder a otro nivel de lectura, que no se quede justamente en la mera violencia o en la ausencia de la justicia en este caso, que claramente le interesa a los autores cinematográficos de esa pieza en específica, lo que hace es ficcionar, ¿no? Justamente va con los mismos perpetradores de los delitos y los hace ficcionar y escenificar una y otra vez los actos violentos que cometieron uno tras otro, ¿no? Hasta que, pues, justamente la única justicia legible y ridícula o mínima es ver cómo uno de estos genocidas, el más terrible, el más cínico de todos, vomita en pantalla cuando está describiendo por centésima vez uno de los delitos que veíamos. Y entonces, digamos que la catarsis cinematográfica en ese ejemplo en específico, en esa película en específico, se manifiesta como pues un pedacito de justicia, ¿no? Efímero, ridículo y así de seco como lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Y se va entre los dos niveles, entre la ficción, entre el documental, y cuando el documental se vuelve insuficiente porque no está insuficiente para el autor, que tiene una intención y que tiene una subjetividad, pone a escenificar a estas personas sus propias violencias, y entonces se resignifica, y ese cuestionamiento entre lo real, lo verdadero, lo justo y lo injusto, empieza a suceder ahí, ¿no? Empieza a reverberar en la pantalla y se vuelve justamente, como decía Sofía ahorita, respecto a los ejemplos de Kieslowski, como un cuestionamiento complejo e incómodo para uno de ver, ¿no? Y creo que eso está padre, creo que es un buen ejemplo de eso también. Es un gran ejemplo, Lenin, es un gran ejemplo. Gracias. Y que en general, pues bueno, o sea, hablando de la pregunta si la justicia, pues en sí mismo tiene que ver con el juicio, ¿no? La justicia. Entonces, todo el cine, de alguna manera, tiene un juicio moral desde una perspectiva u otra, ¿no? Entonces, creo que sí es posible, y creo que todas las películas, de alguna forma, pues reúnen como estos puntos de encuentro y de contradicción, dependiendo, pues, cómo te va en la feria, de los contextos, ¿sí? No sé qué pasó, pero bueno, lo que decía era que casi todo el cine tiene eso, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy pertinente y que dependerá en dónde estamos situados y cuál es el contexto y qué es lo que se tiene que resolver a nivel dramático y a nivel realidad, pues encontrará esos distintos juicios en donde esté inmerso
ese personaje o esa persona y esa óptica pues que puede determinar el rumbo de algo en una película, ¿no? O de alguien. Gracias, Claudio. Sí, gracias. Gran pregunta, Ernesto. Dio harta tela. Pero bueno, decía, no me quiero ir sin pimponear esta pregunta comentario hace Marco Antonio Sandoval. Sofía hizo un comentario que abre la puerta hacia la discusión estética. El valor del cine, ¿cómo se conceptualiza? No puede limitarse a la aprobación de ciertos expertos. En su opinión, en la de ustedes, ¿qué valores o elementos en particular debe perseguir el cine para que una obra sea considerada como buena? Es un término que a mí en lo particular no me gusta mucho, pero así lo dice. Desde luego, la suma de subjetividad no hace objetividades, pero podemos tener sesgos de responsabilidad compartida. Y quiero pegarla con una pregunta que dejaron en Facebook, que es, ¿existe o debería existir un manual para cine? Para ver cine, perdón. ¿Existe o debería existir un manual para ver cine? Adelante, quien guste, Sofía, Esther, Lenin, Claudio. No. Pues si quieren, o sea, seguramente hay quien piensa que sí. O sea, yo creo que no un manual, porque manual creo que manual implica que hay elementos objetivos con propósitos muy específicos y con metas muy específicas y que se manipulan de tal manera para llegar a un resultado conveniente. Y eso es precisamente algo que, por lo cual a mí me choca esta cosa de manual de guión, por ejemplo, manuales de... ahora, depende de qué es lo que quieras, ¿no? Si creo yo que puede haber guías formidables para entender muy bien ciertas películas, guías, y que en todo caso pues, se trata de estudios y ya, pero incluso si pensamos a nivel como de los críticos más renombrados, bueno, yo una vez vi precisamente Hombre Muerto entre una lista de las 100 peores películas de la historia. Y entonces, y a mí me pasa todo el tiempo, o sea, yo veo una película que me parece formidable y una persona con un criterio exactamente igual de respetable que el mío, o no, dependiendo de quién se le pregunte, piensa exactamente lo contrario. Y entonces, creo que hay que pensar las cosas precisamente desde el objetivo y en todo caso como espectador que está uno esperando poder entender o poder apreciar y partir de pues del hecho absoluto de que el cine apela como forma de arte, apela irremediablemente a la subjetividad y que las películas, por lo tanto, pueden funcionar muy bien con ciertas personas y muy mal con otras. Y entonces, valor creo que es muy difícil de establecer y que en todo caso, lo que convenimos como valor es lo que una cierta mayoría en posiciones de poder opina. Esa es la realidad. O sea, ¿quiénes son esa mayoría en posiciones de poder? Pues bueno, los programadores de festivales y los que compran las películas y los que las distribuyen y los que se puede hacer de otra manera, honestamente no sé. Y es más, no creo porque no veo cómo podría ser la utopía. Pero creo que no podemos tomarnos tan en serio esos criterios, como cuando la gente se enoja porque alguien no ganó un Oscar o porque alguien no ganó un Ariel. Como pues la gente, son cineastas los que votan por sus amigos o las películas que les gustan. O sea, no es como que tenemos una carrera deportiva y hay una línea clara y quién llegó antes y quién llegó después. Eso no se puede. Entonces, es inevitable tener aparatos de valores,
pero creo que lo más sensato es reconocer que esos aparatos de valores son arbitrarios y subjetivos y que los podemos usar cuando nos parezca o nos funcionen. Y si somos profesionales, pues tenemos que jugar con ellos, pero no son valores absolutos. Gran respuesta. Y aprovechando el comercial, El sueño más largo que recuerdo está nominado al Ariel por mejor cortometraje de ficción, por cierto. Gracias, Sofía. Perdón. Gracias, Sofía. No, yo también voto y alguna vez me votaron y está bien, o sea, así es, nomás que pues no entiendo por qué luego la gente se enoja y tal, debería ser tal, pues no, o sea, no debería nada, no hay tal. Mil gracias. No quería meter cizaña, nada más. Aprovechando el viaje. Gracias, Sofía. ¿Quién más, queridos? Nos quedan 15 minutitos y me encantaría escucharles. Pues estoy, o sea, totalmente de acuerdo con lo que comenta ahorita Sofía. O sea, a lo mejor la pregunta que yo haría sería en ese sentido, ¿un manual para qué? O sea, ¿cuál es la función de ese manual o cuál es la necesidad de definir un bueno o malo en términos cinematográficos? O sea, justamente creo que sería justo ¿para qué? Y en ese sentido, a lo mejor lo más cercano para eso pudiesen ser, pues, lo que sucede en cualquier clase pues, de apreciación de las artes, en las que más o menos se puede comentar qué cosas se pueden leer, ¿no? Qué cosas en un sentido muy básico, o sea, porque hay muchísimas otras, ¿no? Qué componentes, qué partes de una obra pueden ser legibles, y a partir de ahí, pues cada espectador podrá determinar qué película le parece más importante o suficiente o necesaria o indispensable o inútil también, ¿no? Pues sí, creo que a lo mejor se remonta mucho como a las discusiones del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, que tenían que ver con esto de qué es arte y qué no es arte, ¿no? Y pues ya creo que es como una discusión que pues sucederá en el interior de quien consuma este arte, de quien lo vea, de quien lo lea y de quien decida categorizarlo y ordenarlo de tal o cual manera. Creo que lo que nos compete a nosotros como a nosotras y a nosotros como artistas o como aspirantes artistas o como creadores es construir piezas que narren lo que sea que se nos venga en gano, que no sea posible imaginar, cuestionar, construir y compartirlo con la gente y que la gente haga lo que sea que tenga que hacer con nuestras obras, sea que les guste, sea que no les guste, porque aún en el disgusto, a lo mejor lo único que yo buscaría desmantelar es la cuestión de si me gusta ya es ya vale como arte y si no me gusta ya no vale como arte. Más bien yo diría, si ocasiona algo en ti, luego entonces es una experiencia como cualquiera válida, y cualquier pieza artística en ese sentido, pues genera conocimiento, y ese conocimiento que genera permite que la persona que lo está consumiendo decida, piense, haga, niegue, reniegue de cualquier concepto, idea o planteamiento hasta político muchas veces, ¿no? Y pues sí, decía cómo era esta frase de Godard que decía algo así como, si el cine tuviera reglas nadie iría a verlo, ¿no? O sea, como que ahí un poquito vale, ¿no? Bueno, yo te añadiría que en sí misma la historia del cine es un manual, ¿no? O sea, creo que todas las películas que hay de distintos géneros, periodos, vanguardias, son ese gran manual pues, que todos deberíamos de ver, de tener acceso, y tiene que ver nada más con el tiempo y con el interés y con la vena cinéfila que queramos ir desarrollando, ¿no? Entonces, o sea, creo que el gran manual o el gran maestro del cine pues es el mismo cine, ¿no? O sea, la historia del cine ahí contenida en estos 136 años o 137 años del cine. Y la otra sería como puntos a tomar en cuenta para poder pues adentrarnos en cómo ver cine, es justamente verlo sin ningún prejuicio, ¿no? Es verlo sin prejuicio, es ver cine desde un lugar en donde nosotros como espectadores nos atrevamos a dar lecturas
a dar lecturas de lo que estamos viendo, no esperar a que el crítico de cine nos diga si la película está buena o está mala o está aburrida y empecemos a darle esos juicios de pronto de valor que pues, a veces son muy individuales, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros nos atrevamos a darle lecturas y a darle un significado por nuestra propia vida, por nuestro propio recorrido y qué es lo que a nosotros nos afecta y cómo nos afecta, vamos a poder adentrarnos en el cine o en el discurso específico de cada autor de una manera que nos envuelva y nos permee de distintas formas, ¿no? Creo que otra cuestión también que nos permitiría adentrarnos a esto es poder dejarnos ir a ese cine, a esas películas, desde un lugar más primitivo, sin sobreanalizar todo lo que vemos, ¿no? Sin intelectualizar el cine. Muchas veces cuando hablamos de cine contemporáneo, de cine de vanguardia, de cine experimental, lo único que hacemos de pronto es alejarlo del público porque lo sobreintelectualizamos. Y creo que el cine, como las artes en sí mismas, no se tienen que intelectualizar. El cine y las artes se viven, te pegan y te choquean y te sacuden junto con estos embates o impulsos del mundo en el que nos toca vivir en cada uno de los periodos. Y cuando nosotros nos enfrentamos a eso y lo vivimos de manera natural, única, sorpresiva y con esa curiosidad que el ser humano pues, debería de tener, pues vamos a adentrarnos en esa película, ¿no? Y en esas propuestas. Entonces creo que esos para mí serían como puntos básicos pues, para poder ver un cine de una manera más lúdica y que lo podamos disfrutar con todos nuestros sentidos, ¿no? Porque creo que el cine se disfruta justamente con eso, con nuestros sentidos, a través de esa sensorialidad que nos puede provocar, de esas texturas, de esos olores, de esos... y a través de esos sentimientos que nos puedan provocar esas distintas entradas de luz y atmósferas y que cada uno de nosotros interpretará también de una manera muy, muy personal. Muchas gracias, Claudio. Sí, es como justamente comentaba Ernesto Contreras, el cine es un poco como el vino, ¿no? El mejor es el que te gusta. Por ahí iba un poco la reflexión. Queridísima Esther, cerramos contigo. Eso es muy fuerte. Ahora me queda mucha responsabilidad después de todo lo bonito que dijeron, oigan. Pero no, justo creo que la sacudida que te da el cine también la tenemos que tomar desde el lugar bonito y desde el lugar no bonito, ¿no? Cuando también algo no nos gusta y podemos llegar a aborrecer una película, pues también está bueno, ¿no? En decir, o sea, ¿por qué esto me está confrontando tanto? ¿Por qué no puedo? O sea, sí, ¿cómo me está interpelando que yo no la quiero ver, ¿no? No la quiero volver a ver y no se la recomendaría a nadie. Ahí también hay una cosa pues bien interesante y que también pues nos hace pensar sobre nosotros mismos y sobre nuestro sistema de valores, de creencias, de posición en el mundo y demás. Y bueno, y ya esto nada tiene que ver con todo lo bonito que se ha hablado, pero sí tiene que ver con la única recomendación que yo me atrevería a hacer, y es que tratemos de ver películas y tratemos de ver cualquier cosa que veamos sin tener siempre nuestro celular en la mano, porque creo que eso sí es algo que cambia totalmente las experiencias, ¿no? O sea, sé que es muy difícil porque todos estamos así, y luego con la pandemia, viendo en nuestras casas y demás, pues es mucho más sencillo, ¿no? Tenerlo aquí y estar viendo eso. Pero de verdad, si te entregas a una película y lo tratas de alejar, es una de las cosas que creo que o sea, disfrutas lo que estás viendo. Grandes palabras, Esther. Sí, teníamos que cerrar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por permitir que esta mesa de verosimilitud, realismo y narrativas atípicas tuviera lugar en este 5º Congreso FIARDE. Muchísimas gracias a nuestros 4 maravillosos invitados, Sofía Gómez Córdoba, Esther Bernal, Carlos Lenin, Claudio Cilleruelo. Muchísimas gracias a los 4 por haber aceptado esta invitación y por estar aquí. Dime, Claudio, dime. Perdón, no quiero
interrumpir, ni tampoco quiero tomarlo como una promoción, nada, pero bueno, el Black Canvas viene justamente en un mes, 20 días. Sí quiero decirlo porque es un foro muy nutrido, habemos más de 90 y tantas personas y creo que están interesados en el cine y creo que es un público natural para ir a ver estas películas. Entonces, si me permites aquí dejarles un link, justamente hoy hicimos un anuncio de las primeras 21 películas que estarán en el festival, y aquí hay un poco como un primer vistazo a lo que será Black Canvas con 21 títulos, y a todos los esperamos. Nos encantaría verlos en la Cineteca y en Cinemex y en la Universidad de la Comunicación con proyecciones gratuitas. Y nada, pues ahí sigan en las redes, en Facebook y demás, y perdón, pero creo que era importante mencionarlo. Me robaste lo que iba yo a hacer, Claudio, porque justo les iba a pedir que mencionáramos las redes de Black Canvas, de Piano, de Bruja Azul. Lenin, no sé si tengas algo que te guste, o sea, no, Twitter, no sé, de repente, pero sí, justo para allá iba, Claudio, que mencionáramos esos lugares de donde exhibimos nuestro trabajo, donde producimos nuestro trabajo o donde simplemente vomitamos nuestras ideas libremente. Claudio ya nos compartió la liga de Black Canvas. Sofía, las redes de Bruja Azul. Perdón, estamos en Facebook, en Instagram, nuestro sitio web es brujazul.com. ¿Y cuál es la otra red? No, Twitter no tenemos. Y yo no uso redes, entonces, pero sí, en Instagram y en Facebook nos encuentran como brujazul.cine y el otro Bruja Azul, creo que nada más, me parece. Pero no hay pierde, es el gatito. Exacto, es un gatito y se escribe de corrido Bruja Azul con una sola A. Así es. Gracias. Las nuestras son muy fáciles en todos lados, en Instagram, en Twitter y en Facebook estamos como Somos Piano, y también en somospiano.com pueden entrar a nuestra página web y pues igual sigan ahí nuestros estrenos. Ahorita tenemos en cartelera Temporada de Campo, que es un documental muy, muy lindo, entonces pues si pueden darse una vuelta a sus cines cercanos, está increíble. Y yo, bueno, lo nuestro lo pueden encontrar en Huasteca Casa Cinematográfica, así nos encuentran en Instagram y en Facebook. Y nada, un placer haber compartido esta charla con todas ustedes y con todos ustedes. Aprendí mucho. Gracias a los cuatro, muchas gracias. Ya nada más para cerrar la sesión, me quedo en manos de Natalia Quesada. Muchas gracias por la invitación. De verdad, gracias a los 5. Creo que hoy en día me voy muy contenta como coordinadora de arte porque sí, filosofía, arte y derecho, a veces el Congreso se va más para filosofía y derecho. Agradecidísima con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el departamento que coordina la maestra Alejandra Caballero. Muchísimas gracias por toda esta situación de poder estar en vivo, de hacer los enlaces, de estar en Facebook. A los 5 les digo gracias. Gracias por venirnos a dar una cátedra de lo que realmente, pues uno va, ve cine y no pasa de ahí, ¿no? Te imaginas que a lo mejor sí ganan $300 millones, pero no, aquí en México no pasa. Estaba leyendo todos los comentarios. Sí, apoyemos el cine mexicano, sí exijamos más, porque tristemente este año solamente hay 200 millones para todo EFI Artes. O sea, eso es una tristeza. Creo que todos como artistas debemos de unirnos, pedir más presupuesto en EFI Artes. 200 millones no es nada para todas las artes que tenemos. Agradecerles, y como Renan, yo lo conozco a Ryu muy bien y no dio sus redes sociales, yo les puedo decir que tiene un TikTok que de verdad, síganlo en TikTok, @MurilloVeida. Buenísimo en el TikTok, te entretiene, no baila, no hace coreografías, pero sí nos da unos muy buenos consejos para ver cine, para aprender a disfrutar, y a final de cuentas, agradecida con ustedes. Gracias por haber aceptado esta invitación a este 5º Congreso de Filosofía, Arte y Derecho. Todos son unos grandes creativos. Esperemos seguirnos viendo a lo largo de los años en diferentes espacios, abrir más espacios para el arte, y a final de cuentas, este es el final de esta primera sesión. Y para mí fue un privilegio como coordinadora poder haber cerrado este día con esta gran mesa. Muchísimas gracias a los asistentes.